Se presentó ya la semana pasada la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum en una mañanera a la que asistió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y vamos a conversar con dos expertos en materia de seguridad, Eduardo Guerrero y Eunice Rendón, sobre cómo ven esta nueva estrategia. Los saludo aquí en el octágono, Eduardo, Eunice. Pues de entrada les pregunto si ustedes creen que ahora está más clara una estrategia de seguridad. Fue una presentación no demasiado extensa, el documento que se presentó tampoco parece muy detallado en los planes, pero sí algunos han dicho que por lo menos se ve más claro ahora hacia dónde van las cosas de lo que se veían antes. ¿Coincidirían ustedes en este diagnóstico? Eunice, por favor. Sí, yo coincido en eso, sobre todo, no sé si recuerdan, la estrategia al inicio del sexenio pasado era muy discursiva. Si tú leías el plan, era pues realmente como muy buenos deseos, con demasiadas palabras bonitas, hablando de paz, etcétera, pero realmente no tenía un contenido puntual. Entonces, en ese sentido, aunque sí nos faltan muchos detalles de los cómo, al menos vemos algo esquemáticamente pues más claro, ¿no? Y más quizá fácil de digerir sin tantas palabras discursivas y también algunas cuestiones pues estratégicas, ¿no? A mí, por ejemplo, que fui parte del Secretariado Ejecutivo Nacional, me gusta la idea del fortalecimiento de ese órgano porque pues aunque no parece, es el brazo de la Secretaría de interacción con las entidades federativas y desafortunadamente en los últimos años pues le dieron un perfil muy político y siento que están volviendo un poco al perfil técnico y eso a mí me da esperanza. Por supuesto, las estrategias focalizadas en algunos estados y bueno, ya hablaremos más, pero me parece que al menos sí es más claro y menos discursivo. Claro, Eduardo Guerrero, ¿coincides? Sí, coincido, sin duda. Creo que se les pasó un poquito la mano con lo sintético. A mí me hubiera gustado un poquito de elaboración, sobre todo justificatoria, de carácter analítico, pues de por qué, por ejemplo, se van por ¿qué significa esto de la coordinación absoluta? Porque ponen el adjetivo absoluto que me llama mucho la atención en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Está muy interesante y denota que va a haber una centralización brutal del mando en García Harfuch y el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, pues qué maravilla, la verdad eso nos va a dar mucho más capacidad a los órganos encargados de los temas de seguridad, pues de que fluyan las detenciones y la estrategia y baje mucho la impunidad. Ojalá se Claro. cumpla. Ahora, como en todo en el gobierno actual, hay una discusión de qué tanta continuidad, qué tanto cambio va a haber. Y también se ha apuntado que si va a haber cambios, no van a ser muy explícitos en el discurso, sino más bien en los hechos, un poco pues para no entrar en algún tipo de confrontación con el expresidente López Obrador. Pero en materia de seguridad, ¿ustedes ven más continuidad o más cambio, Eunice? Bueno, yo espero que sí haya cambios, como bien dices, quizá no van a ser tan explícitos, pero al menos yo sí veo que otra vez el tema en los perfiles, Harfuch y algunos de los que están ingresando, pues son perfiles más técnicos y siempre en la seguridad que no se politice, eso ayuda por un lado. Por el otro lado, bueno, es un tema muy difícil, es crucial reconocer que el crimen organizado ha consolidado su control en algunos territorios del país en donde no hay Estado de Derecho y ahí tiene que haber pues estrategias mucho más duras, mucho más específicas en colaboración también con otras autoridades y por supuesto incluso otros países. El tema de la expansión de algunos de los cárteles también tiene que ser reconocido como el cártel Jalisco Nueva Generación y por supuesto la evolución de delitos como la extorsión, el robo en carreteras, etcétera, y ahí tiene que haber un cambio de estrategia. Incluso ellos hablan muy genéricamente del fortalecimiento de la Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Porque si solamente es la presencia, esperando la disuasión por esa Claro. presencia, pues creo que nos quedaríamos igual. Gracias, Eunice. Eduardo. Bueno, a mí sí me parece que va a haber claramente un rompimiento con lo que se venía haciendo antes, que fue un tremendo fracaso. Y creo que va a haber una concentración inédita de poder en García Harfuch como no la hemos tenido
nunca en un secretario de seguridad. ¿Eso es bueno, Eduardo? Sí, me parece que va a ser bueno. Es malo en la parte política, pero me parece que cuando se trata de darle eficacia a una política pública con la urgencia que necesitamos avanzar, pues sí va a ser ventajoso esta centralización para avanzar más rápido. Y como vamos a estar en manos de expertos, la verdad es que a mí me da un moderado optimismo esto que pueda suceder, ¿no? Creo que sí están obviamente cuidando mucho las apariencias y hablan de atender a las causas, que la verdad bien a bien no sabemos a qué causas se refieren, y también hablan de fortalecer la guardia. Pues la guardia se va a tener que meter a fondo, ¿eh? Ya no va a poder, ya no va a tener que estar cuidando perímetros como lo hacía antes, sino que va a tener que entrar a las zonas de conflicto. Claro. Cuando se habló del tema de atender las causas, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de su experiencia como jefa de gobierno y del programa Barrio Adentro y de cómo iban casa por casa y veían las necesidades de la gente y ofrecían programas sociales, oportunidades de empleo según el caso. ¿Ustedes creen que esa experiencia fue suficientemente positiva, dio resultados suficientemente positivos como para constituirse en un referente en materia de prevención, Eunice? Yo creo que fue un buen programa, aunque hay que también decirlo, fue un programa limitado. O sea, en realidad se implementó en una cierta parte de la población y creo que le faltó también recursos a ese programa. Pero yo creo que lo importante en las causas, porque otra vez, para que no sea discursivo como lo fue con Andrés Manuel López Obrador, es realmente focalizar en aquellos que por sus contextos lo tienen más complejo, lo tienen más difícil, tienen una mayor presencia de factores de riesgo y entonces ahí sí focalizar ciertos apoyos, incluso pues mejorando. Por supuesto, no podemos pensar que jóvenes construyendo el futuro tal y como existe puede funcionar. Realmente hay que focalizar mucho más esos apoyos en aquellos que tienen mayor, ahora sí que mayor riesgo de incluir en el fenómeno delictivo y me parece que eso es una política de prevención seria, pero para que sea seria tiene que estar focalizada con recursos y con estrategias puntuales, ¿no? Que verdaderamente atienden. Yo sí creo que hay que ir a las causas, pero hay que hacerlo de forma inteligente y no genérica y discursiva. Déjame preguntarte a ti esto otro, Eduardo Guerrero, ¿cómo ves todo lo que tiene que ver con inteligencia, investigación y qué posibilidad real ves de que haya una coordinación efectiva con la Fiscalía General de la República? No, no necesariamente ha habido simpatía en el pasado entre Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero. Sí. Bueno, mira, yo creo que ese es el nudo gordiano de la estrategia, el tema de la investigación criminal, más que el tema de inteligencia. La verdad es que los funcionarios que se han nombrado son más investigadores criminales que agentes o estrategas de inteligencia. La inteligencia es un ámbito más global, más integral, más, diría yo, estratégico. La investigación criminal tiene que ver con casos concretos para fortalecer las carpetas de investigación, que no se te caigan los asuntos y que se dé una sentencia de un juez condenatoria la mayoría de las veces si es que armaste bien las pruebas, etcétera, ¿no? Ese ámbito ha sido muy descuidado en México, en todos sentidos. Los presupuestos para las áreas de los ministerios públicos y para las procuradurías en general han sido bajísimos durante las últimas década y media y es buenísimo que se esté pensando ahora en fortalecerlos porque era el eslabón sin duda más débil de la cadena, ¿no? Claro, ahora pareciera un reconocimiento implícito o casi explícito de que, bueno, de que este discurso de que donde siempre se responsabilizaban los jueces de liberar a los delincuentes, pues hoy se está de alguna forma reconociendo que había una falla en las carpetas que se judicializaban. Entonces, no me parece menor este reconocimiento, Eduardo. Bueno, sin duda, es buenísimo y sin duda Omar es la persona más indicada para esto. Es un hombre con un olfato además personal para la investigación excepcional y está rodeado
de un gran equipo que formó en la Ciudad de México y que dio tremendos resultados, ¿no? Entonces, es muy esperanzador que alguien con las credenciales de Omar y con los resultados que ya tuvo en la mayor urbe del país, pues ahora se haga cargo de esto a nivel nacional, ¿no? No la va a tener fácil porque Guerrero, Chiapas, Morelos, Veracruz, pues no tiene nada que ver con la Ciudad de México. Entonces van a tener que hacer varias adaptaciones a su estrategia más de carácter urbano que implementaron en la Ciudad de México a ámbitos rurales muy complejos, que es donde está más enraizado el crimen organizado, ¿no? Claro. Eunice, ¿ves una estrategia quizás más integral de lo que hemos tenido hasta ahora? Yo creo, o sea, por supuesto, en el esbozo que dan, que todavía sigue siendo genérico y sin detalles, pareciera al menos sí tener una intención más integral y también en algunas cuestiones focalizar más. Creo, a mí me parece muy interesante el tema de la inteligencia. Creo que la inteligencia no puede olvidar dos rubros importantes, que es la inteligencia financiera de los recursos del crimen, que además esto se ha traducido en extorsión, etcétera, digamos que en otros campos, y también la inteligencia social, justamente en estos lugares menores de 100,000 habitantes, para poder ir evaluando la gobernabilidad y entonces ir interactuando conforme a estos riesgos. Entonces, esto me parece muy interesante y creo que algo que mencionaba Eduardo, yo le agregaría que la cercanía del secretario Harfuch con la presidenta es algo inédito. Normalmente no tenemos secretarios de seguridad con tanta cercanía a los presidentes y eso creo que es positivo para la seguridad, porque primero que no es un perfil político, sino un experto en seguridad y segundo, esa cercanía va a permitir que pueda ir abriendo quizá algunas puertas que se dificulten. Ahora, en el caso de Durazo, una de las críticas que se le hicieron es que estaba mucho pensando demasiado en aspiraciones políticas. No parece tampoco que Omar García Harfuch no tenga aspiraciones políticas. De hecho, ya las tuvo, pudo haber sido candidato a jefe de gobierno. ¿Eso en algún momento puede hacer ruido, Eduardo? Bueno, sin duda cuando un funcionario es tremendamente exitoso como lo ha sido Omar, pues, y además es un hombre carismático y de gran trato, pues obviamente se fijan en él para un posible cargo de mucha relevancia política. Pero la verdad es que Omar no es un hombre que tenga como objetivo central ser gobernador o ser senador o yo creo que si se da eso va a ser justamente por lo bien que está resolviendo el problema ahorita que es central en la agenda pública del país, ¿no? Claro. Este, y sí, como lo ha dicho ya Eunice, es un perfil técnico, este, y sí forma parte del primer círculo presidencial. Eso nunca había sucedido, ni García Luna, ni Durazo, ni Rosa Isela, me los imagino, por ejemplo, involucrados en el nombramiento del secretario de Defensa, del secretario de Marina, tal como Claro, los tuvo Mar, ¿no? Y que justamente le dará mucha ascendencia sobre claro. esos mandos para implementar la estrategia, ¿no? Bien, les hago una última pregunta, tengo un minuto, pero a ver, es muy importante, quizás, o mucha gente está demandando, para decirlo de otra manera, que haya resultados pronto. ¿Ustedes ven viable o posible que ya en 100 días podamos ver algún cambio significativo en materia de seguridad en este país? Eunice, por favor. Bueno, yo creo 45 que, segundos. sí, yo creo que lo estamos viendo incluso ya en las formas, ¿no? O sea, el hecho, aunque sea simbólico, estas visitas que está haciendo Omar a los estados, el verlo recorriendo las calles, aunque sea meramente simbólico, es una forma que cambia y que creo que gusta, ¿no? Y que además hace esta presencia para darle fuerza a la estrategia. Yo creo que al menos sí en la guía y en ir organizando la estrategia, que incluso yo creo que empezó antes de que Claudia tomara la presidencia ya con estas visitas y en organizar. Yo creo que va a tener también mucho poder, Omar, en nombrar a secretarios en los estados y eso va a ser Bien. un elemento clave. Gracias, Eunice, Eduardo. Pues mira, se le cruzaron dos animales a Omar en la carretera que no estaban contemplados y que le va a costar trabajo superar, que son la En reforma 55. judicial y la guerra intestina en el cártel de Sinaloa.
eso sin duda va a entorpecer el arranque de la estrategia de seguridad. Bueno, y Guerrero, ¿no? Me imagino, Chilpancingo. Sí, pero es un problema menor si lo comparamos con la reforma judicial y con la división de uno de los mayores cárteles del país, ¿no? Claro. Eduardo Guerrero, Eunice Rendón, gracias por estar en el octágono. Buen día. Encantados, Muchas un gracias. abrazo a los Adiós. dos.